Bienvenidos, queridos niños, a la lección número 10 de Sedientos por escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando la historia de Nehemías y es una historia bien interesante y bien importante que nosotros podemos realmente aprender. Y dice el versículo, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y pusieron el entendimiento y entendieron la escritura. Nehemías 8:8 es el versículo que tú tienes que memorizar. Cuando tú te pones a pensar en este versículo, ¿a qué libro se llamaba la ley de Dios? Pregúntate qué es importante este versículo para nuestra propia lectura de la palabra de Dios. Dice, y leían en el libro de Dios claramente, ponían el sentido de modo que lo entendiesen la lectura. ¿De qué modo las diferentes versiones bíblicas pueden aumentar la claridad de la palabra de Dios? Hoy día tú tienes muchas versiones, la de Jerusalén, la de la Reina Valera, la internacional, cualquier tipo, hoy día tienes. Hace 300, 400 años atrás, la Biblia solamente estaban escritas en los idiomas originales. Los valdenses y en Inglaterra y luego en España se hacen las diferentes versiones, pero tú hoy día tienes diferentes versiones. Además de leer o escuchar la palabra de Dios, porque nosotros leemos en casa, en la Biblia, tú lees en la Biblia, pero tú escuchas a través de sermones y las predicaciones y las clases que damos, tú puedes entender y qué más quiere Dios que hagas. El objetivo de esta clase es que tú aprendas, reconozca que si tú eres un discípulo de Jesús, tú tienes que amar la lectura de la palabra de Dios. Es bueno que ores, como Nehemías lo hizo, pero tienes que también leer la Biblia. Saber leer y entender la Biblia nos traerá gozo, una alegría, sentir el deseo de leer la Biblia, como lo leyeron en la época de Moisés, de Nehemías, perdón, y hacer la decisión de leer y entender y obedecer la palabra de Dios y compartirla. Para esta lección te recomendamos que leas el capítulo 8 de Nehemías y seguimos aprendiendo sobre Nehemías y el libro que él escribió, que era sus memorias. Sabíamos que Nehemías era hijo de Jacalías, de la tribu de Judá, probablemente era descendiente de David y su nombre significa consuelo de Jehová. Él se crió porque cuando los judíos, la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, los judíos fueron dispersados por todo el imperio de Babilonia. Algunos fueron a Egipto, Libia, otros se fueron a Babilonia, otros se fueron a Medo-Persia. Medo-Persia fue después porque los medo-persas conquistan Babilonia y entonces posiblemente en esos lugares él se llega a educar, pero él fue un judío que trabajaba en el palacio del rey de Persia, trabajaba como copero. Sabemos que era muy importante porque el copero era el que preparaba el vino y lo bebía antes que el rey para que no fuera envenenado. Pero como vimos después, el rey lo nombra gobernador de Judea, que por espacio de 12 años estuvo edificando los muros y las puertas de la ciudad. Nehemías era una persona de oración y como nosotros vimos en la clase anteriores, que orar es el acto de abrir a Dios nuestro corazón como un amigo y él tenía una preocupación porque la ciudad estaba destruida, ¿no? Las murallas, había problemas. Y así que él no era que Dios no sabía lo que estaba pasando a los judíos, claro que Dios lo sabía, pero era necesario fortalecer la fe y Nehemías cuando oraba, él era llevado directamente a la presencia de Dios. Cuando tú oras, eres llevado a Dios. Así que él oraba para ayudar a su pueblo, pero la respuesta a sus oraciones, el mismo rey le dio su apoyo. Él entra un día triste, el rey lo mira y le dice, ¿tú por qué estás triste? No se te ve enfermo. Y él le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres, donde están sus huesos enterrados, está en ruinas? Y el rey le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y él ora a Dios y le dice, yo quisiera ir, construir las murallas, que me des dinero, que me des madera, y pueda yo construir. Y entonces el rey le dice, haz todo, pero regresa pronto porque yo te quiero aquí de copero. Así que Dios puede usar a las personas
como usó al rey de Persia, que realmente le ayudó a construir la muralla y él pagó los gastos. Dios puede usar a personas extrañas para a reunir fondos, darnos fondos para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Así que tuvo que viajar a Jerusalén, dejó el hermoso palacio, dejó su trabajo cómodo, dejó de estar con el rey y se fue y ayudó, y no solamente ayudó a construir las murallas y las puertas, sino que también aconsejó, ayudó en la vida espiritual de los judíos que estaban viviendo dentro de ese lugar. Como todo trabajo para Dios, porque el trabajo no va a ser fácil, él encontró problemas y la gente se oponía. Algunos de los que se oponían se burlaban de los judíos porque estaban construyendo, que eran gente débil, y así como en la Segunda Guerra Mundial los nazis abusaron de los judíos, ¿no es cierto?, matando 6 millones de judíos. También vemos que en la Biblia nos dice que en la época de Nehemías había gente que maltrataba y atacaba y ofendía al pueblo judío por ser un pueblo diferente. Nosotros como los judíos somos llamados a ser diferentes, a comer diferentes, a hablar diferentes, a adorar a Dios diferente, en un día diferente, a vestirnos diferente, tener una conducta cristiana diferente. Así que los judíos vivían haciendo lo que Dios, comportándose como un pueblo de Dios, y nosotros también. Pero como había problemas, también había problemas de parte de personas de fuera de Jerusalén que los molestaban, los vecinos. También habían problemas dentro, como se vimos que había un abuso de la gente rica a la gente pobre. Los judíos habían venido de ser siervos y esclavos de Babilonia, de Medo-Persia, y ahora que habían llegado a Jerusalén estaban haciendo lo mismo, hasta peor. Algunos habían prestado granos, algunos dado sus tierras para granos, había un poco de hambruna, de problemas económicos, y otros habían pedido dinero para pagar los impuestos, pero estaban siendo abusados por aquellos prestamistas. Y entonces había una ley de Dios que ellos tenían que obedecer. Quizás no sabían, pero sí ellos estaban desobedeciendo, que si alguien del pueblo judío había pedido un préstamo, tenía 6 años para pagar esa deuda y luego era libre de esa deuda, pero los prestamistas estaban abusando y estaban vendiendo a los hijos de las personas que le habían pedido dinero como esclavos y como siervos. Y entonces lo que hace Nehemías es reprenderlos, les dice cuál es la ley que Dios tiene, no la de Moisés, no la de Nehemías. Y entonces ellos tenían que aplicar esa ley, y había un diezmo que se daba para las personas pobres, entonces ellos tenían que darlo. Así que él hace una reunión donde la gente promete perdonar las deudas, devolver las posesiones, devolverle los intereses cobrados en exageración, ¿no? Porque tenían que ayudarse unos a otros. Y entonces se le hace una reunión, todos prometen pagar sus deudas, por supuesto, les perdonan a muchos la deuda, y queda escrito que nadie iba a abusar más de las personas. Fuera de ello, Nehemías también había sido un ejemplo. Cuando él vino a trabajar como gobernador de Judá, él pudo haber cobrado un impuesto al pueblo para pagar su deuda, su casa, su comida, 12 años de trabajo. Pero Nehemías dice, no, yo lo que voy a hacer es que yo mismo voy a costear mis gastos y no quiero que nadie tenga alguna penalidad o un exceso. Así que él no cobró durante 12 años. Eso te muestra que hay personas que hacen un sacrificio, pueden comprar Biblias, libros de su propio dinero o alimentos para darle a las personas, o ellos no necesitan presentar facturas a la iglesia para que le devuelvan el dinero. Pero ese era un ejemplo que Nehemías hacía. Bueno, luego resulta que el pueblo, el pueblo judío que se estaba preparando, construyendo las murallas y las puertas, muchos de ellos se habían criado en diferentes lugares.
Habían judíos que habían venido de Egipto, habían judíos que habían venido de Libia, habían judíos que habían venido de Babilonia, otros de Medo-Persia, otros de otros lugares de alrededor, pero no tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Porque una cosa es como nosotros que vivimos en esta actualidad, nosotros somos adventistas y nuestros vecinos no lo son, ¿no? Y entonces ahora estos judíos estaban en Jerusalén, todos eran judíos, todos adoraban a Dios, todos guardaban el sábado, pero tenían un desconocimiento, porque como habían venido de diferentes lugares, no habían tantas escuelas judías como para que todos ellos pudieran ir. Así que el capítulo 8 nos dice que Nehemías reúne a la gente para escuchar la palabra de Dios y para que sigan las instrucciones que se le dio a Moisés. Así que se leyó la ley, es decir, se leyeron 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, estos 5 libros eran importantes porque narraba desde la creación hasta cuando Moisés está en el monte Nebo y ve que el pueblo se dirige hacia la tierra prometida. Y esta lectura fue acompañada por la explicación, y cuando la gente lee este libro, estos 5 libros que demoró 6 horas, dice que produjo en el pueblo un cambio. Cuando tú vas a la iglesia, Dios espera que tú escuches al maestro de la escuela sabática, al pastor, y puedas adquirir el mensaje para tu vida y produzca un cambio. Si tú cuando llegas a la iglesia no encuentras, no escuchas, no atiendes, no aceptas el mensaje del pastor o del maestro, entonces es mejor que te hubieras quedado en tu casa, porque no aprendiste nada. Y entonces esta reunión, la gente hizo una fiesta con la palabra de Dios, se leyó la palabra de Dios, entendieron la palabra de Dios, se regocijaron en la palabra de Dios, sintieron un gozo y por supuesto aprendieron a obedecer la palabra de Dios. Así que nos dice que el pueblo tiene una reacción positiva porque cuando ellos eran historias que quizás muchos de ellos no habían conocido, pero ahora comprendían más allá cómo desde Génesis, cómo había sido la historia de Abraham, de José, de Jacob, de Moisés, cómo Dios los libra de los egipcios, los saca por el mar rojo, cómo ellos realmente le dio las leyes. Así que eso fue un 6 horas de encanto. Y a veces en la iglesia estamos 1 hora por el coronavirus, que tenemos que ir 1 hora, los que estamos en Norteamérica, y están aburridos. O cuando fue de 9 a 12 el culto, 9:30 a 12 el sermón, ¡ah, qué aburrido día! Pero es necesario que nosotros aprendamos a sentir gozo y a descubrir las verdades que Dios tiene cuando el maestro y el pastor predican. Ahora, así que hubo una fiesta, así que todos se reunieron en el primer día del mes séptimo, así que ese era el día el inicio del año, y ese día se celebraba una fiesta que era llamada la fiesta de las trompetas. En ese mismo séptimo mes, se celebraba también el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo, y la fiesta de las cabañas el día 15. Ahora, el pueblo sintió la necesidad de consagrarse a Dios en ese nuevo año que estaban empezando para ellos, y hacen una plataforma y le pidieron a Esdras, que hay un libro de Esdras también, que casi está en los mismos días de Nehemías, y le piden a Esdras que lee la palabra de Dios. Ahora, ellos entendieron la palabra de Dios y lo interpretaban de modo que comprendían lo que leían. Habían 2 grupos de 13 instructores. Había un grupo de los que leían la Biblia, leían el texto en hebreo, para los que entendían hebreo, y seguramente lo traducían, como te digo, al arameo o el idioma que hablaba el pueblo, porque ellos venían de diferentes lugares. Algunos en Egipto habían aprendido algo de Egipto, los que estaban en Babilonia, el idioma de los caldeos. El que estaba en Medo-Persia, el que estaba en Libia, habían aprendido, eran bilingües.
como hoy día hablan inglés español, pero más entienden inglés, otros entienden más el español. Así que había gente que los interpretaba y explicaban con claridad lo que se había leído. O sea que eso demoró 6 horas. Y como te digo, de 5 a 6 horas nadie se quejó por lo largo del programa. Todos estaban disfrutando la ley de Dios. Lo mejor fue que todos pudieron entender por sí mismos qué era lo que la palabra de Dios decía. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú tienes que sentir gozo, porque en la Biblia descubres no solamente cómo Dios perdona tus pecados, sino también descubres cuál es el plan de Dios, los éxitos y fracasos de los personajes de la Biblia. Tú también descubres las profecías, descubres salmos, palabras de oportunas para las diferentes situaciones. Así que esta palabra de Dios, cuando fue leída, causó un sentimiento en ellos, reconocieron que eran pecadores, lloraron y querían mejorar, se sintieron incapaces de mejorar por ellos mismos, necesitaban a Dios. Pero los dirigentes los animaron diciéndoles que tenían que arrepentirse, que Dios escucha y perdona, pero ellos tenían que regocijarse en la bondad de Dios y ellos celebraron juntos una comida eh, y en esa comida compartieron con aquellas personas que no tenían nada, ¿no? Porque cuando tú descubres la palabra de Dios, te da ganas de compartirlo con otras personas, no solamente la comida, sino también el mensaje. Ahora dice, si bien es cierto, Elena de White dice que la vida del cristiano debe ser caracterizada por la humildad, no debe estar señalada por la tristeza y la degradación de sí mismo. Una persona es humilde no porque tiene ropas pobres, sino porque en su corazón está Cristo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios lo apruebe y los bendiga. Es la voluntad de nuestro Padre. Que estemos siempre en condenación y tinieblas. Dios no quiere que una persona esté encerrada en un cuarto oscuro, frío, ahí sufriendo para que nuestros pecados sean perdonados. No. Tampoco quiere que marchemos con la cabeza baja, el corazón lleno de las preocupaciones relativo a uno mismo, que soy pecador. No, eso Dios no quiere. Podemos acudir a Jesús y ser perdonados, purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos, sin remordimiento. O sea, no hay que sentirse culpable por ser un pecador. Tenemos que ser personas que realmente nos sintamos alegres, nos sintamos felices, porque sabemos que Dios nos perdonó y nos dio una oportunidad de estar en el cielo. Ahora, por eso Nehemías dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O sea, el que Dios apruebe que tengas un cambio en tu vida, porque escuchaste el sermón, porque escuchaste la escuela sabática, ese gozo cuando tú aceptas ese mensaje, hay un gozo y es la fortaleza que nos da. Y por eso dijo que siempre tenemos que orar, pero no solamente orar, sino tenemos que leer la Biblia, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, la gente escuchó, la gente aceptó, la gente quería cambio, la gente compartió. Ahora la gente tenía algo que hacer, que era obedecer, ¿no? Tú puedes saber muchos versículos, tú puedes saber muchas historias de la Biblia, pero en el momento de propicio, tú no obedeces lo que la Biblia dice. Así que después de la reunión, los dirigentes le pidieron a Esdras que explicara detenidamente la palabra de Dios. Ellos pudieron comprender, ¿no es cierto? Porque una persona que no lee la palabra de Dios y no la comprende, Dios no puede usarla para seguir trabajando dentro de la iglesia. Cuando una persona lee la Biblia, cuando una persona acepta el mensaje, cuando comprende, Dios puede usarlo y él quiere obedecer, Dios lo usa para su pueblo. Así que ellos, mientras iban leyendo, iban descubriendo qué era lo que tenían que hacer para ser buenos cristianos. Y ellos se dispusieron a obedecerlo. Y luego hallaron, cuando leyeron eso, que en el mes que estaban iban a haber fiesta como la de las cabañas. Así que se prepararon para obedecer y hacer la fiesta de las cabañas como Dios lo pensaba. Así que hicieron una fiesta grandiosa. Dijeron, hemos leído, viste este capítulo, dice que se hacía una fiesta
de las cabañas, que era una fiesta donde la gente vivía en cabañas por unos días, recordando que el pueblo de Israel había vivido en cabañas cuando salieron de Egipto. Así que eso era una fiesta como cuando uno se va a un campamento espiritual y arma las carpas como lo hacían los israelitas. Así que eso debió haber sido un espectáculo grandioso. La gente hacía su casa de sus carpitas, hacían sus cabañitas y vivían como habían vivido cuando salieron de Egipto. Así que eso era una gran alegría porque ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios. Dice, los maestros, los ministros del Evangelio deben hacer de la verdad de Dios el tema de su estudio, meditación y conversación. O sea, tú como líder tienes que leer la Biblia para descubrir, meditar y conversar y necesitas que otras personas te expliquen, pero tú tienes que comprender las verdades de la Biblia para poder compartirla y aprenderla y aplicarla a tu vida. La mente que se espacía mucho en la voluntad de Dios revelada al hombre será fuerte en la verdad. Los que leen y estudian con el ferviente deseo de tener luz divina, serán ministros o no tardarán en descubrir en las escrituras una bella y armonía que cautivará su atención, elevará sus pensamientos y le dará una inspiración y una energía de argumentos que lo hará poderoso para convencer y convertir almas. O sea, cuando tú lees la Biblia, y no tienes que ser un pastor, tienes que ser más grande, porque los niños y adolescentes y los menores, los juveniles, pueden leer la Biblia de Dios. Cuando tú descubres la verdad de la Biblia, cuando tú la comprendes, cuando tú estás dispuesto a obedecer lo que Dios dice, Dios te va a usar para que tú puedas convencer a otras personas y puedas convertir a más personas a los pies de Jesús. No basta orar. Oramos, es una llave importante, pero estudiar la Biblia es una llave más importante también. O sea, orar y estudiar la Biblia van de la mano. Ahora, hemos visto entonces que después de reconstruir los muros de Jerusalén, Esdras y Nehemías, sobre todo Nehemías, se dedicaron a reconstruir la vida llena de fe la vida llena de fe del pueblo, ¿verdad? Ellos no solamente se dedicaron no solamente ellos a no se dedicaron solamente ellos, se dedicaron ellos realmente a edificar la fe del pueblo de Dios. Como te dije. Ellos, estaba bien las murallas, estaba muy bien orar, estaba muy bien todo, pero lo que ellos necesitaban era reconstruir su vida espiritual. Es bueno tener bancas en la iglesia, es bueno construir un templo, es bueno tener un púlpito, es bueno tener un bautisterio, pero más bueno es tener también construir la fe del pueblo de Dios y ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron un reavivamiento, un cambio, una reforma, porque ellos estudiaron la palabra de Dios. Tú tienes 365 días estudiando 4 capítulos diarios, tú puedes leer toda la Biblia y descubrir el mensaje de lo que la Biblia tiene. Cuando ellos leyeron la Biblia, los 5 primeros libros, lo comprendieron, lo entendieron, decidieron obedecer, Dios hizo un cambio en sus vidas y comenzaron a compartir. Ahora, la ley de Dios fue leída en voz alta, en un lugar público. Y mientras ellos leían, traducían al idioma que les hacía más fácil de comprenderlo. Así hoy día tú puedes poner en YouTube y hay alguien que puede leer la Biblia por ti, tú siempre en el idioma que tú quieras, en el idioma que te sientas más cómodo, y entonces tú puedes realmente comprender, compartir con otras personas. El pueblo comprendió, se reunieron voluntariamente, a nadie lo obligaron, y ellos escucharon, comprendieron, y lo demoraron 5 a 6 horas leyendo solamente 5 libros de la Biblia. Tú tienes todo un año para descubrir las verdades de la Biblia. Y esto ocurrió y ellos obedecieron lo que decía la Biblia. Había una fiesta
que no lo habían hecho porque estaban desterrados por diferentes lugares. Así que el pueblo salió diferente. El asunto es leer la Biblia, comprenderla, tomar decisiones, obedecerla y compartirla. O sea, no puedes quedarte todo el conocimiento que tú tienes. Para ti mismo, cuando hay un grupo de personas. Durante este coronavirus, en Estados Unidos han muerto más de 220,000 personas y muchas de esas personas no tuvieron la oportunidad de leer la Biblia, aprender cosas de la Biblia, aprender las promesas de Dios de que Jesús viene pronto y debe dolernos en nuestro corazón. Dios ha prometido que en los últimos días va a haber un revivamiento. Dios va a usar a los jóvenes y a los niños para que vean visiones. Pero ¿qué visiones van a ver esos niños si no estudian la palabra de Dios? Si no están enfocados, van a la iglesia, no están atentos a lo que el pastor predica, no están atentos a lo que el maestro dice. Dios, ¿cómo puede usar un niño que no tiene un interés en aprender de la palabra de Dios? Y nosotros tenemos, esta lección nos motiva a que nosotros tenemos que motivarnos a estudiar la Biblia, en especial el libro de Daniel y Apocalipsis, que son libros que nos dan un revivamiento. Todo es un proceso, todo es un cambio. Cuando Nehemías fue a Jerusalén para construir las murallas, él descubrió que no solamente tenía que descubrir las murallas, construir las murallas y las puertas, tenía que también construir la fe de las personas que iban a vivir dentro del pueblo de Dios. Como lo hizo con oración, dedicación, sacrificio, hubieron problemas, pero él nunca dejó de confiar. Ahora el pueblo está unido, habían leído la Biblia, estaban dispuestos a obedecer, estaban dispuestos a compartir con otras personas, estaban dispuestos realmente a compartir con otras personas, a leer, eran personas felices. Así que Dios estaba cumpliendo su misión, porque el pueblo de Dios venía. Tristemente ellos dejaron un tiempo después de leer la Biblia. Y entonces no esperaron al Mesías, pero mientras tanto ellos estaban fuertes. Había los sacerdotes, las personas habían logrado que el pueblo se preocupara. Y estoy seguro que realmente nosotros ahora en la pandemia tenemos más tiempo para estudiar la Biblia. Es bueno estudiar las clases de la escuela, pero es bueno también que tú des un tiempo a la oración, a cantar a Dios y una oportunidad también de leer más la Biblia, comprender más la Biblia, porque es el libro de Dios. Así que esta historia estuvo fabulosa. Vemos que aunque vivimos en una época diferente, tenemos la misma oportunidad como el pueblo de